Y estamos aquí en la tarde del Destape junto a Sofía González y Luciano Frangi. Ellos son sobrevivientes de la masacre de Cromañón, pertenecen a la coordinadora Cromañón. Chicos, muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, cuéntenos un poco. Recién charlábamos algo fuera del aire. ¿Cuántos años tenían cuando pasó Cromañón? Yo tenía 16 años. Tengo 36 ahora. ¿Y vos? 26. ¿Y cómo fue que llegaron ese día? ¿Cómo fue que estuvieron ese día en Cromañón? ¿Cuándo les compraron la entrada? Yo no vivía acá, vivía en San Luis. Iba a ver a Callejeros siempre que podía, pero como vivía en un lugar mucho más chico, era más difícil seguir bandas, digamos. Y había venido por las fiestas, entonces había ido a ver los excursionistas y en eso, como mi tía, donde yo estaba parando, vivía en 11, mis amigos de acá con los que yo había decidido ir, como que me consiguen una entrada porque tocaba Ojos Locos de telonero y yo no había visto nunca Ojos Locos porque vivía muy más lejos y era una banda más chica. Entonces me digo que fue casualidad, no era mi idea ir. Me terminaron como regalando, consiguiendo esa entrada y estaba a 3 cuadras de donde yo estaba quedándome y decidimos ahí ir a Cromañón. ¿A qué hora fuiste? No, y medio temprano, habré ido tipo 7 de la tarde, no me acuerdo bien, pero todavía, o sea, me acuerdo que cuando salí de la casa de mi tía era de día. Claro. Nos habremos tomado unas birras ahí en 11 y después entramos. ¿Y vos, Luciano? Y yo fui ese día con Diego, que es un compañero de trabajo. En ese momento era compañero de trabajo. Yo trabajaba en una casa de deportes en Florida y Corrientes. Y llegamos tipo 10 menos cuarto. Llegamos bastante tarde, 10 menos 10. El incendio fue 22:50. Sí, más o menos llegué a esa hora. Y cuando compré las entradas me dijeron que no había más. Cuando fui a comprarlas, le insistí. Y un jefe de ahí de boletería, calculo que sería, le dijo, vendé estas y no vendas más. No sé si serán las últimas o si le habrán dicho eso a todos. Claro. Bueno. ¿Y cómo estaba adentro? Ya para esa hora, cerca de las 10 de la noche, ¿estaba muy lleno? ¿Cómo era el lugar? Mira, yo no tengo como un recuerdo claro de la sucesión de todo lo que pasó, pero sí te puedo decir que hay una sensación que a mí no se me va a borrar nunca, que es que estaba muy lleno de gente y que hacía mucho calor. Si bien uno estaba acostumbrado porque ibas a recitales y no sé qué, había algo del aire que te dabas cuenta de que estaba muy lleno de gente. Yo había ido al baño y tardé mucho y era como un lugar que estaba muy lleno de gente y era verano y hacía mucho calor. Eso sí me acuerdo. Sí, yo había ido a Obras ese año, fui el 28 de diciembre, perdón, había ido, sí, a Obras, después había tocado gratis en el Congreso, aniversario o algo así, algo por el HIV, en un camión, ¿te acordás? En el camión. En el camión Sí. también fui y en Excursionista fui también. Y después fui el 28 de diciembre, que tocaba los Pérez García de soporte, y éramos un montón ese día. Y el día de la tragedia éramos 2, entré y lo primero que hice fue, estaba Papún, un amigo, repartiendo volantes porque él es baterista de Zumbadores. Y le pregunté, che, ¿cómo estuvo ayer? Le digo, porque el 28, le digo, no, yo no oí el escenario el humo blanco que había de las bengalas y estaba recontra sobrecargado el lugar. Yo me di cuenta al toque. Y él me dijo, no, re bien ayer, o sea, revisaron bien, no había casi bengalas, se vio re bien todo. O sea, buenísimo. ya se planteaba como un tema, como una problemática, el tema No sé de las si era una bengalas, problemática, o pero no. había una conciencia del lugar de que eso no estaba bien porque nos sacaban las zapatillas Nos sacaban para las zapas, revisar sí. que no metiéramos bengalas. Nosotros no teníamos tanta conciencia de que eso estaba mal, pero ellos sí sabían que estaba mal porque nos cachaban por todos lados. Después, bueno, no era lo mismo nosotros que comprábamos la entrada que no sé a quienes dejaban pasar por otro lado, pero yo me acuerdo que nosotros nos sacaban las zapatillas para ver que no tuviéramos nada. Sí, a mí igual. Nos sacaron las zapas, las plantillas inclusive, y vi a 2 pibes que lo sacaron medio a los empujones porque tenían bengalas y otro tenía entradas creo que falsas. Así que el cacheo fue riguroso, sí. Y Yo pensé que no iba a haber bengalas. Entré medio ilusionado que no iba a haber. Claro. O sea, estaba súper naturalizado el contexto de la bengala. Pero a mí me molestaban. Ya tenía 26, yo había ido ya como a 15 recitales de Los Redondos. O sea, era grande para la cantidad, más o menos para el público. El promedio por ahí era 20 años. Claro. Y no, sinceramente me molestaba mucho. Y es más, yo muy obsesivo, siempre en los recitales contaba el número de temas, los nombres de los temas me los sé, y estaba contando las bengalas ese día. No. ¿Y hasta cuándo llegaste? ¿Cuánto llegaste? Fueron 2 en Ojos Locos, 4 en el primer tema cuando inició el show. Perdón, 2 en Ojos Locos, otras 2 en el break, que pasaron temas en el desde que hicieron de jijiji, Jijiji, de las pelotas, sí. de Diablo Chabán. Exactamente.
ahí tenés 4 y después 2 más apenas se inició Ahí el fue show. cuando y habló. la séptima fue la distinta, que era la Candela, en realidad. Entre que termina de tocar Ojos Locos y empieza Callejeros, Chabán habla, yo estaba medio al lado de él, y es cuando dice que si no paraban de prender pirotecnia nos íbamos a incendiar todos como en Paraguay. No van a poder salir todos por una misma nos va a puerta. pasar lo mismo que en Paraguay, no van a poder salir todos por una misma puerta. Puteaba mucho. Y nos Negros de puteaba, mierda, pero- pelotudos. Sí, negros de mierda nos decía un montón. Sí, negros de mierda era lo que más decía. Pero ahí, como que yendo profundamente al contexto social, había una conciencia de las personas encargadas del espacio de que eso podía pasar. No se tomó ninguna medida al respecto, sino más bien lo que pasó después, ¿no? Con todo Cromañón, que fue responsabilizar al público de cosas que estaban decidiendo a conciencia. ¿Y qué creen ustedes entonces que pasó si están contando que hubo un cacheo muy exhaustivo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se entraron esas bengalas? No, yo creo que el cacheo exhaustivo fue para hacer como una pantomima de determinada situación de seguridad, y después obviamente hubo un montón de gente a la que no se la controló, y después también me parece que hubo una ambición desmedida de vender toda la cantidad de entradas, y que eso, como que hacer guita era lo más importante, porque también nos cortaban el agua de los baños para que fuéramos a dejar guita en la barra, digo. Eso es así, porque hay como mucho mito alrededor de No, a ver, algunas un cuestiones. santuario una guardería en los baños no había. No existe eso. Eso es como Fake. una forma más Una de gran fake. culpabilizar a las mujeres. Sí, que iban y dejaban a sus pibes ahí, porque nosotras tenemos la culpa siempre de todo, ¿no? Como también de casi morirnos en lugares. Pero aparte de eso, sí es verdad que cortaban el agua de los baños para vender más en la barra. Se hacía así, como se le daba cometa a la policía, se cortaba para que vos gastes más plata, por eso también metían más gente en los lugares. O sea, estaba naturalizado. La idea era hacer más plata a toda costa. Sí, O sea, eso, y además era eso salvarse con el rock and roll. Sí, O sea, eso, y como- eso siguió pasando, sigue pasando, Sigue no sé si pasando. Va a seguir ahora. pasando, me parece, mientras no pongamos en discusión los temas fundamentales que tienen que ver con discutir las caras y los nombres de los funcionarios que firman esas habilitaciones. O sea, conocemos la cara de Chabán, conocemos la cara de todos los pibes callejeros, conocemos la cara de Ibarra, no estamos discutiendo quiénes son esos funcionarios. Al día de hoy no sabemos cuáles son las caras. Entonces, hay como una connivencia social también de decir, bueno, estas son las malas víctimas, estas son las que no funcionan, y en el medio hay culpables que no sirven más menos. Para mí va un poco por ahí. Yo creo que hay 3 patas fundamentales para que haya sucedido este hecho súper trágico, que es la pata del capitalismo salvaje, le digo yo, que es el sector privado. O sea, todo donde analicemos, yo lo investigué para el libro, todo lo que analicemos es por guita. O sea, comprar una media sombra inflamable en vez de la ignífuga porque valía más barata. La puerta de emergencia estaba cerrada con candado para que no se cole gente y para no pagarle a 5 tipos más de seguridad un salario. Después, sacaron los extractores de aire, el dueño, Rafael Levy, sacó los extractores de aire para hacer 3 canchas de fútbol para alquilar. O sea, todo es por guita, todo lo que vos analices y veas es por guita. Y después está la otra pata, que es la corrupción estatal, la coima que recibió la policía, que aceptó la policía para hacer la vista gorda, para no hacer contravenciones, para dejar que metan el triple de gente, y la pata de la cultura del aguante, que es este contexto que estaba naturalizado, el hecho de que en el rock barrial estaba naturalizado el hecho de prender bengalas en lugares cerrados. Que ya había pasado 2 focos de incendio con la 25 y con jóvenes peorceros también en Cromañón. Se apagó con cerveza y con un matafuego. Los matafuegos nunca se cambiaron. No. Había 18 y de los cuales 16 estaban despresurizados. La manguera pinchada, estaba todo mal. Se dio un eslabón de irresponsabilidad enorme para que pase. Sí, estaba esto. todo armado para que suceda. O sea, Cromañón era una trampa mortal. O sea, una vez que cerraste esa puerta, se pudría todo, más temprano que tarde. O sea, iba a pasar el 30, el 28, el 2 de enero. No importa cuándo, eso iba a suceder. ¿Y ustedes cómo lo vivieron en esa noche en particular? ¿A vos, digamos, te ayudaron? ¿Pudiste salir? ¿Volviste a entrar? ¿Viste que hubo mucha gente que salió y volvió a rescatar amigos, colegas? Yo era muy chica, tenía 16 años, estaba completamente en shock, me dio mucho miedo, no... Me fui rápido, vivía cerca, salí por mis propios medios. La verdad es que no volví. Yo, o sea, todas las escenas que tengo de recuerdo son de ver todo como un poco desde afuera hasta que empecé a ver las placas de crónica. Yo no podía asociar lo que a mí me había pasado o lo que había vivido en ese momento con la magnitud de lo que pasó después. Pero porque también vivía, o sea, era una adolescente de 16 años que vivía en una ciudad chica del interior del país y venía de vez en cuando a
si bien iba a haber bandas afuera, no era en la misma magnitud que en las que veías en Capital. Y me parece que lo que a mí particularmente me pasó es eso, es como no entender rápido qué era lo que estaba pasando, sino empezar a verlo con el tiempo y empezar a construir un relato cuando empecé a ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Pero en ese momento tuve mucho miedo y más o menos en algún momento de estar adentro dijiste, bueno, listo, acá no salgo, pero después, como esa conciencia viene mucho después. ¿Vos estabas cerca de la puerta? No me acuerdo muy bien, pero ponele que del medio del escenario para atrás. Sí te puedo decir que no me desmayé en ningún momento, que alguien me ayudó, que me puso una remera mojada en la cara y que después salí caminando. Claro. El lugar exacto no lo sé. ¿Y vos, Luciano, cómo saliste? Salí muy herido y me costó mucho salir. Tuve dos decisiones. Yo estaba lejos de la puerta. Estaba adelante de la escalera que tenías de frente, adelante, o sea, del escenario a la derecha. Bien adelante. Y tuve que tomar una decisión que creo que fue fundamental, que cuando se prendió fuego el techo y la media sombra se expandió todo el fuego, porque las bolitas incandescentes quedaron la espuma de poliuretano, salía como una brasa, no había fuego todavía, eso era lo que largó el cianuro en hidrógeno, y cuando toca la media sombra que estaba debajo, simulando como un cielo estrellado, porque había lamparitas, bueno, se expande, eso sí, la media sombra lo expande y ahí larga el monóxido también. O sea, había cianuro y monóxido. Se hace como una hornalla gigante arriba que caen los plásticos quemados de la media sombra y ahí se hizo como un círculo que se vació y se aplastó más la gente en los costados. Y yo, al estar lejos, la única manera que tenía para acortar la distancia era pasar por ahí y decidí pasar igual y no me quemé. Y ahí gané un montón de tiempo. Después choqué contra la masa de la gente y estuve apretado un montón de tiempo. No pude sacar la remera que tenía en la cintura, estaba en cuero. Y nunca la pude sacar para ponérmela en la cara. Imagínate lo apretado que tenía al público atrás. Y adelante tenía las dos manos así para cuidarme la caja torácica. Y tuve mucho tiempo parado y lo que me pasó a mí fue que yo sabía dónde era la salida y veía el cartel. Yo estaba derecho ahí y yo pensé que iba a salir. Después de repente escucho que gritaban ahora las puertas. Digo, bueno, acá está pasando algo grave. Lo que me pasó es que nunca me desesperé. Y sabía que tenía que cuidar la energía que tenía. Llegó un momento que ya no daba más, empecé a sentir nada más no sentí más los gritos y sentía mi respiración sola. Y bueno, ahí dije, bueno, se me aflojaron las piernas y dije, bueno, listo, ya me queda poco. Y bueno, justo ahí estaba muy comprimido, siento oxígeno, ya estaba bastante más adelante, ya estaba cerca del hall de entrada. Tenía que poner 5 metros más. Y nada, ahí ya pensé que ya me desvanecía, sentí oxígeno, nos alentábamos entre la gente que estábamos ahí apretados, aguanten, que ya salimos, no caigas, era tremendo, teníamos gente abajo, o sea, fue tremendo lo que se vivió. Y nosotros lo que hicimos fue, empecé a sentir la descompresión de los cuerpos cuando sentí el oxígeno, como a los 2 o 3 minutos, bueno, y ahí me fui hacia la derecha siguiendo a una persona pelada que estaba al lado mío, medio que me agarra así de los hombros, empiezo a caminar o correr para aquel lado y veo una luz, un resplandor y un bombero entrando con una manguera y ahí vi la salida, que creo que era la de emergencia, la habían abierto. Cuando salgo, esos 5 metros de hall fue volver a nacer. Todo el oxígeno así me venía acá en la cara y el pecho y la cabeza me estallaban. Y salí y lo primero que hice fue de rodillas al piso y me acordé que habíamos puesto un punto de encuentro con Diego. Lo fui a buscar a Diego porque cuando se cortó la luz lo perdí. Y estaba ahí gritándome mi nombre. Así que ahí sí caímos. Y bueno, después llegaron las ambulancias y me di cuenta que había gente peor que lo que estábamos nosotros. Y le dije a Diego, no, vamos al hospital en taxi porque acá hay gente que está muy mal, peor que nosotros. Bueno, llamamos por teléfono a nuestros padres para decirle, pasó esto y esto. Para mí hay gente fallecida, le dije yo. Todavía no tenía la certeza. Y le dije, pero yo estoy bien y me voy al hospital Tornú. Y bueno, hicimos eso. Y a mí lo que me quedó fue mucha culpa por no poder ese día ayudar. Primero, la culpa que tenemos casi todos es por qué me toca vivir a mí y no a otro. Y la segunda, que a mí me tocó, yo cuando miré hacia atrás la puerta me dio pánico. La puerta de entrada. Me dio pánico. Yo estaba a punto de desvanecerme. Y vos sabés que lo que me pasó fue que laburé la culpa un montón de años y con la militancia, 9 años después, fue cuando empecé a sentir que esa culpa mermaba. Y porque
hace 11 años que sé que dedico un montón de tiempo para que otros compañeros estén mejor y mejoren la calidad de vida. Estamos con Sofía González y con Luciano Frangi. Ellos son sobrevivientes de la masacre de Cromañón. Las secuelas físicas, pero sobre todo psicológicas, deben haber sido muy fuertes en ustedes, en sus compañeros, en sus compañeros de militancia, en la gente que deben haber conocido en todos estos años. Los sobrevivientes de Cromañón tenemos un punto en común, es que todos tenemos estrés postraumático y lo vamos a tener toda la vida. Eso se puede disparar en cualquier momento. Tenemos miedos medio que son un poco raros, o a casi todo. Y tenemos momentos mejores y peores. Y la diferencia entre un sobreviviente que no puede conseguir un trabajo estable, ni puede salir de su casa, y no puede dormir, y no puede apagar la luz, y nosotros, es que nosotros tenemos una contención social, económica, de familia, porque nuestras realidades son diferentes. Esas son las bases diferenciales entre un sobreviviente que no puede y uno que puede. Uno tiene acompañamiento y contención y el otro no tiene. Y eso nos va a acompañar toda la vida porque se le puede disparar en cualquier momento. Es importante, es urgente, es muy necesario que tengamos asistencia psicológica, que nos ocupemos de contenernos entre nosotros y que el Estado se ocupe, por supuesto, de brindar esa asistencia, porque es muy difícil rearmar una vida en un sistema que te exige productividad cuando vos no puedes dormir, cuando no puedes tirar un currículum, cuando no puedes apagar la luz, cuando te da miedo meterte un subte, cuando no puedes ir a un boliche, cuando todo te recuerda la posibilidad de casi morirte. Entonces es muy importante hablar de salud mental, y la salud mental de los sobrevivientes es una necesidad y una urgencia hoy, porque en 20 años tenemos 19 suicidados. O sea, es un número muy grande de pibes que no pudieron salir de ahí mentalmente. ¿Ustedes volvieron después a ir a algún recital después de Cromañón? Yo voy a recitales bastante, me quedo atrás, me da miedo. La última vez fui a ver a los Ratones Paranoicos en Vélez y me fui antes, porque estaba sola. Sí. Y dije, che, no la estoy pasando bien, y me fui. Pero bueno, eso es 20 años de terapia. Claro. No, obvio. Y pienso, lo charlábamos un poco también fuera del aire antes de entrar al programa, ¿cómo están ahora las cosas después de Cromañón? Vieron que se empezó a hacer cierto control, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, para los lugares en donde tocan bandas, que son cerrados, pero al mismo tiempo todos hemos sido algunos que decís esto, ¿cómo sigue habilitado, ¿no? Si pasa algo acá, no sé, ¿cuál es el escenario con el que se encuentran después? Yo creo que en principio hay algo del capitalismo salvaje que nos sigue habitando al día de hoy, y que me parece como medio iluso creer que todas las normas de seguridad van a ser cumplidas en un mundo donde te dice que todo lo que tenés que hacer es generar guita. Me parece que a los empresarios de la noche poco y nada a la mayoría les debe importar. Sí creo que hay una conciencia de la gente, por lo menos de nuestra generación y hacia atrás, que hace que algunas cosas se frenen a tiempo y que se ponga en discusión, y por eso también es importante seguir hablando de Cromañón, porque hay generaciones nuevas que no tienen idea de lo que pasó, y son generaciones que necesitan saber a dónde están y que necesitan saber que es su derecho salir y disfrutar con tranquilidad, y que si eso no sucede hay que levantar la voz y decir, che, esto está mal y puede pasar algo grave, pero para eso hay que poder conversarlo. Y creo que un poco lo que hoy salva esas situaciones es la construcción colectiva de las militancias del universo Cromañón, que hacen que se concientice, tanto dando charlas en escuelas como acompañando a los sobrevivientes para poder seguir hablando de esta situación. Porque en cuanto vos te olvides, alguien va a volver a cometer delitos en pos de generar más dinero. Esa es la importancia de seguir, digamos, trayendo Cromañón, sobre todo a la memoria o a la no memoria de los pibes y de las pibas que ahora tienen 20 años y que no lo vivieron, o 16, 15, los pibes de la secundaria. Sí. Nosotros nos toca dar desde la coordinadora Cromañón, desde la organización, sí, charlas en los colegios. Este año hicimos un montón porque, bueno, este año fue el número redondo, los colegios nos llaman. En los años anteriores nosotros llamábamos. Claro. Y la serie vino también a poner sobre la mesa el tema, el libro, otros libros. Quizás hay un montón de cuestiones que hacen que se hable nuevamente. Pero el año que viene, que ya no va a ser un año redondo, que no va a estar la serie, quedan nosotros en concientizar a los más jóvenes, a los que nacieron después de Cromañón.
Ya hay chicos que van a la facultad y no saben qué pasó. Realmente, si no tienen un padre rockero, es difícil que lo sepan. Pero es muy importante como sociedad que no tropecemos con la misma piedra. Mira, el libro dice las cenizas siguen ardiendo y para nosotros puede pasar otra vez algo similar si es que no tenemos memoria activa de lo que sucedió. Lo escribiste vos el libro. Lo escribí yo y el coautor es Facundo Martínez Reyes, que es otro colega periodista. Contanos, ¿qué es lo que narrás? Es una investigación periodística que con fuentes, la mayoría son fuentes propias, hice más de 50 entrevistas que no están volcadas ahí, sino que las entrevistas me sirvieron de fuente a mí de información. Entrevistas a sobrevivientes, familiares, psicólogos, sociólogos, músicos, periodistas, todo lo que rodeó Cromañón, enfermeros. Lo que hacemos es, primero, pensando en la gente que nació después de Cromañón, que sepan qué pasó con una lectura obligatoria del libro, respondiendo las 5 W, el por qué, el cómo, el dónde. Y después hay 3 testimonios en primera persona, y después hay análisis y historias de vida, historias dramáticas, que están bueno contarlas. Y después hay algún capítulo, bueno, está el capítulo que colaboró también la compañera Sofi, que es de sobre Chabán, Ángelo Demonio. También nosotros decimos lo bueno y lo malo de todo. O el chivo expiatorio fue Ibarra, Chabán, Callejeros, y de todo vamos no hay mucha opinión, hay mucha información, y me cuesta despegarme a mí de la información para dar una opinión. Pero Chabán, hay que decir que fue un empresario que promovió un montón de bandas que fueron consagradas, que ayudó a un montón de bandas, y también decir que fue un tipo codicioso más adelante. O sea, no ambicioso, porque la ambición no está mal, pero la codicia es a costa de cualquier precio. Y bueno, y se pagó con vida, se pagó muy caro. Así que ahí está todo. ¿Y qué te dicen o qué les dicen los pibes cuando van a los colegios y ustedes les cuentan lo que pasó en Cromañón? ¿Qué caras ponen? ¿Qué preguntan? ¿Cuál es la reacción? Sabés que primero la escucha es increíble. O sea, hacemos charlas a veces con 4 cursos al mismo tiempo. ¿Cuántos años tienen más o menos? 16, 17, cuarto y quinto año apuntamos. Una vez sola fuimos a una facultad, a la UNSAM, que eran chicos más grandes. Pero 16, 17 años apuntamos ahí, que es cuando salen, ya están en la noche. Claro. Y primero mucha escucha. Y las preguntas más inteligentes nos las hacen los chicos antes que el periodismo, sinceramente. Son preguntas inteligentes, trabajadas. Se ve que hay muchas veces que el profe les da el tema antes y lo tienen trabajado. Pero yo creo que hay mucha cabeza para salir adelante y que no vuelva a pasar. Pero depende mucho de la conciencia, de la prevención y que cuidemos al otro, la salida colectiva. ¿Y cuán importante es que finalmente se termine de concretar la expropiación del lugar para hacer ahí un centro de memoria, justamente? En principio es importante porque necesitamos recuperar ese espacio para poder tener un espacio para la memoria, porque es importante que haya un lugar físico donde recordar lo que está pasando, sobre todo para seguir construyendo hacia adelante no solo la memoria colectiva, sino también una educación social que nos permita dejar de pasar por estas situaciones. Y por otro lado, porque Rafael Levi sigue teniendo las llaves del lugar. Pero bueno, estamos con un presupuesto que no tiene actualizaciones, así que está complejo, conseguimos una... O sea, eso está, la ley es una ley expropiación nacional, se votó por unanimidad. Lo que pasa es que vos tenés un montón de procesos después de la reglamentación que implican sobre todo que eso entre en el presupuesto. Claro, que haya guita para hacer todo lo que hay que hacer. Hay que pagarle al dueño del lugar, por más poca guita que sea en comparación con la venta de cualquier otro inmueble, hay que darle guita a cambio al dueño del lugar para que nos dé la llave del espacio, nos deje entrar y deje de intervenir en ese lugar. Claro. Bueno, en este contexto social y político está un poco complejo. Nosotros conseguimos una prórroga de eso. Pero bueno, son luchas que siguen para adelante. Para mí, esto es lo importante de Cromañón. Las luchas no se terminan. Y es una magnitud muy grande la que ocupa la masacre de Cromañón en sí, porque se desprenden un montón de otras situaciones. Entonces, el trabajo militante que hacemos todas las organizaciones del universo Cromañón y en particular con la coordinadora tiene que ver con un poco de eso. No es solo la ley de reparación integral, no es solo la ley de expropiación, no es solo las charlas en los colegios, es un todo que intrínsecamente se retroalimenta y que hay que seguir construyéndolo para lograr un mundo mejor, por lo menos nuestro pequeño mundo, y a partir de ahí seguir proyectando hacia adelante. Así que nada, hay que seguir discutiéndolo, seguir apoyando esas luchas. Por eso seguimos intentando hablar de Cromañón cada vez que podemos, porque nos parece importante. Y
y el espacio para la memoria tiene que llegar en algún momento porque ya no tenemos más explicaciones para dar. Ese espacio tiene que ser nuestro. Luciano, mencionabas el tema de la serie, ¿no? Que vuelve a poner la discusión también por ahí masivamente sobre el tema Cromañón. ¿Qué les pareció la serie? Yo vi 2 capítulos, muy poco, porque tiene muchas imágenes del 30 que me ponen muy nerviosa. Claro. Pero sí acompañamos desde la coordinadora como organización a los pibes. Muchos compañeros nuestros brindaron historias. Para mí y para todos no es una serie para nosotros. Nosotros ya sabemos cómo es esa historia. Tenemos el final tatuado. Pero sí creo que es una serie que es para otras generaciones, que viene a poner sobre la mesa Cromañón a nivel Latinoamérica, que viene a ponerlo para un montón de gente que tal vez de otra forma no lo vería, que cuenta con mucho respeto, que los pibes se han involucrado y la productora se ha involucrado muchísimo con nosotros y con nuestras historias y que viene a enriquecer este debate que tiene que ver con no olvidar de qué estamos hablando y que a nosotros también nos brindó un espacio enorme para estar sentados acá y poder conversar y creo que ahí es donde no hay más discusión. No es una serie para mí, no es una serie para él, no es una serie para los sobrevivientes. A ninguno nos enriquece más o menos ver imágenes ficcionadas sobre algo que vivimos. Sí creemos que el común de la sociedad, que no estuvo ahí y que tal vez recuerda poco o que no está tan interiorizado, está bueno que lo pueda ver, que sepa qué nos pasó, que sepa qué se desprende de eso y que sepa que hay sobrevivientes que necesitan acompañamiento porque nos marcó para toda la vida. Se contaron muchas... Yo la vi toda la serie. O sea, hay un montón de compañeros que directamente no la ven porque se están cuidando. Yo la vi porque suelo ir a las entrevistas, me preguntan y quería formar una opinión. Pero la opinión, si te gusta o no. A mí me gustó particularmente. Me parece que cuenta cuestiones que había que desmitificar y están bien contadas. También nosotros hablamos con los actores durante 4 o 5 horas para que ellos puedan encarnar y tengan esa sensibilidad lo más cercana a la realidad de lo que pasó esa noche. Pero más allá de eso, es subjetivo si te gusta o no. Así que lo más importante es que se vuelva a hablar de lo que pasó. Pero más allá también de eso, se hizo con mucho respeto, hay que decirlo. Nos llamaron como un año antes, tuvimos entrevistas con Armando, con Mercedes, Reike, con todo el staff y nos hicieron conocer a todo el staff de la productora, desde el maquillador hasta el, no sé, jefa de casting, todos. Y estábamos, la verdad, que nos sentimos bastante respetados, más allá de eso. Hasta llevamos 2 compañeros también a Uruguay para presenciar. Nos hicieron ir a 2 compañeros a ver el interior de cómo se filmó. A mí el capítulo 5, que es el de esa noche, me choqueó mucho. Quiere decir que está bien logrado, si me choqueó. No dormí ni un minuto ese día, esa noche. O sea, me choqueó mucho, fuertísimo. Claro. Y más, si te tengo que hacer una crítica constructiva, estábamos más apretados de lo que se ve y había más oscuridad de lo que se ve. Pasa que ellos no pueden filmar ante la oscuridad absoluta. Y después el capítulo 6, que es el otro que es muy fuerte, es donde los padres van a buscar a sus hijos o a los hospitales o a las morgues. Yo tengo 2 hijos y me quebró a los 15 minutos, lo tuve que ver en 4 veces, en 4 cuotas ese capítulo. Claro. Me quebraba. Es fuerte. Es mucho. Pero bueno, también se contó lo del baño, que no había agua. O sea, lo contaron que hubo compañeros que arriesgaron su vida para salvar a otros, el 30% según las pericias murieron por volver a entrar, y eso está contado ahí también desde un lugar, porque hay que destacar que hubo una juventud comprometida que se arriesgó para salvar a otro. Hubo un hecho solidario en el rock que no hubo precedentes de ese estilo. Y eso hay que destacarlo porque había que sacarnos el estigma que nos puso el periodismo en esos años, que éramos todos drogadictos, borrachos, que nos matamos entre nosotros. Y todo esto también tiene que ver que la banda es de Matanza, que fue en 11, que era el rock and roll. Siempre decimos, sí, hay una estigmatización. Hay una estigmatización fuerte. Y la verdad que la sufríamos nosotros. Sí, íbamos en el bondi y escuchábamos. La estigmatización, porque era sacar el foco de un montón de cosas que estaban mal hechas. Y aparte que el público era el responsable. La culpa es del público. Y yo lo escuchaba en el bondi, en el subte cuando viajaba, a gente que bailaba y me hacía pelota porque escuchaba, ¿y qué querés? Si llevaron a sus hijos, y si había una guardería. Primero había gente menor porque era matinero horario. Había gente menor por eso. Y después que la guardería no existió, fue una recontra fake de las más fuertes que hubo acá en Argentina.
Y esa es, nosotros, yo creo que si hubiese pasado en Lollapalooza con la familia, en San Isidro, yo qué sé, no hubiese pasado Claro. la misma estigmatización. Claro. ¿Y creen que eso se fue revirtiendo, digamos, con el tiempo? ¿Lo lograron? ¿Sienten que lo lograron? ¿Sienten que todavía tienen que seguir batallando con eso? Yo creo que los logros que nosotros tenemos con acompañamiento del Estado, por lo menos desde nosotros como organización, entendemos que siempre es con el Estado, pero que también es colectiva la lucha. Y creo que lo que pasa es que todos los logros que nosotros tenemos es porque las organizaciones nos pusimos a militar sobre algo, porque se ve que también hay funcionarios a los que les cuesta mucho reconocer sus propios errores y reconocernos a nosotros. Sí creo que hay cambios que son positivos, pero lo mismo, son cambios dados porque nosotros levantamos unas banderas y nos pusimos a militar para que eso suceda. Y después creo que hay discusiones que son más profundas y que exceden a Cromañón, que son discusiones sociales. O sea, hay malas víctimas y buenas víctimas en la sociedad, porque hay una hegemonía que le funciona a determinados sectores y siempre la rebeldía, la música contestataria, el contenido, tiene algo que genera un poquito de rispideces e incomodidades en personas que esperan que seamos un poquito más sumisos. Entonces, creo que siempre esa discusión va a estar y que para eso estamos los militantes y las organizaciones, para poder estar del otro lado y tener nuestra propia voz, aunque sea entrando a empujones. ¿Y sus familias cómo están ahora, 20 años después? Pero ¿cómo fue el reencuentro ese? Vos estabas en lo de una tía, dijiste ahí en Estaba con 11. mi vieja, igual mi mamá me estaba esperando en la puerta. ¿Y cómo fue ese momento? Y yo no me acuerdo, esto no me lo acuerdo, pero me lo han contado. Yo hice 2 cuadras y le pedí el teléfono a un policía y la llamé para avisarle que estaba bien. Y después cuando llegué, yo estaba muy choqueada, no entendía nada. Sí tengo una imagen de ella, de como ella estar parada en el palier del edificio y yo llegando por la esquina y que se cayó de rodillas, o sea, como que no lo podía creer. Claro, porque imagínate, sostenés la atención hasta que me vio viva ahí y fue como, bueno, claro. Y después, yo creo que Cromañón nos pasó a todos, que es algo que decimos siempre, y mi mamá también es una sobreviviente de Cromañón. Y hace lo que puede, me acompaña como puede. Ella también hizo un proceso largo para hablar de cosas que no podía hablar. Yo no puedo imaginarme lo que debe haber sido estar en sus zapatos. Pero sí es una persona que un día se sentó y me dijo, che, vos no estás bajando al kiosco ni a comprar. Me parece que tenemos que charlar de esto y empecé terapia. Entonces, nada, mi vieja es un sostén enorme, pero creo que también para ella fue muy duro, muy difícil y un camino arduo. Claro. Vos, Luciano, contabas que te habías encontrado con tu amigo, con Diego, y se fueron en taxi al hospital, que ahí llamaron por teléfono para decir que estaba todo bien. ¿Y cómo siguió? Tengo recuerdos que pintan un poco, como diría el indio. Todos, Porque yo tengo una cuestión. El otro día lo hablaba con la familia. Algunos dicen que me acompañaron al Tornú y yo digo que no, que llegué y estaban todos en la puerta de casa, en la vereda. Es más, lo que sí me acuerdo es que estaba toda mi familia entera, o sea, tía, tíos, primos, primas. Pero ahí tenemos una disidencia que no logramos. Lo que sí me acuerdo es que yo estaba muy choqueado, que no me acuerdo las emociones, los abrazos, todo eso no me lo acuerdo. Lo que sí tengo memoria es que estaba en un sillón solo en un momento en el comedor, estaban todos en la calle hablando de lo sucedido y yo estaba solo mirando la tele y Crónica cada 10 minutos aumentaba la cantidad de fallecidos. Estaba muy choqueado. Y fue durísimo los primeros meses, años, también terapia, nada, sufría todo, hay nada, fobias, alucinaciones, un montón de miedo a la oscuridad, todas esas cuestiones a todos en algún momento nos hizo llegar, y sí, la terapia, la contención social, las redes de contención reales, la familia, los amigos creo que fueron fundamentales para sostener todo ese cúmulo de cuestiones, porque vivimos algo no natural, o sea, vivimos algo, yo creo que fue violencia institucional porque una de las necesidades básicas que hay que satisfacer a la sociedad es el cuidado. O sea, por más que sea un privado, también está por ejemplo, la certificación de bomberos estaba vencida hace un mes, o sea, tenía que estar cerrado Cromañón. Claro. O sea, ¿Están de acuerdo con este cambio que hubo también en esta última reformulación de la ley de dejar de llamarlo tragedia para llamarlo masacre? Yo creo que es importante para muchas personas, entonces me parece que sí, que es importante.
porque no es un hecho natural, se podría haber evitado. A mí particularmente no me atraviesa de una forma fundamental, pero entiendo que yo no soy Cromañón es un montón de personas y que hay un simbolismo ahí que es importante remarcarlo y me parece que es importante que se escuche cuáles son las demandas de las víctimas. Así que sí, está bien. Y falta mucho, entiendo que se dio una prórroga también para que se sigan empadronando. ¿Faltan muchos? ¿Por qué faltan? Para el doble. Falta el doble de pibes, por lo mismo que hablamos siempre, por las diferencias sociales establecidas. No es lo mismo si vos tenés una mamá que te puede acompañar, que se puede fijar, que trabaja las horas suficientes para mirarte a la cara y ver que no estás bien. Si tenés una familia, yo cuento mi propia historia en primera persona. Yo pude elegir a dónde hacer terapia. Pude ir a un psicólogo donde yo me sentía cómoda. Pasé por el Álvarez, pasé por el Ramos Mejía, no me sirvió ninguno. Y en un momento mi mamá, con todo su esfuerzo, pudo pagarme un psicólogo privado. Esa no es la realidad de todos los pibes. Entonces, cuando la burocracia se mete en tu vida, cuando vos tenés un estrés postraumático galopante, tus viejos laburan un montón de horas, no hay un mango en la calle, y encima tenés que ir a presentar 5 papeles que acrediten que casi te morís, y está un poco complejo que te empadronen. Ahora, lo que es grave es que vos con una historia clínica, con una historia fundamentada de que estuviste ahí, tengas que seguir demostrando que estuviste ahí, porque parece que vos si no le querés robar al Estado no sé qué cosa. Entonces, la diferencia entre los que estamos y los que no estamos son diferencias sociales que hay que saltar y meter a todos adentro, porque no se puede así, de esta forma. Esto viene a hacer un poco esta ley de reparación integral que hace poquito se votó, que primero y lo más importante es que se vuelve de carácter vitalicio. Nosotros teníamos una ley que vencía cada 3 años. Cada 3 años, sobrevivientes que capaz pagaban la medicación con su subsidio no podían saber si iban a contar con eso, si iban a tener turnos médicos, si se iba a cortar su asistencia psicológica. Ahora, y después de su reglamentación, esa ley empieza a ser vitalicia, es para siempre. Ese padrón se abre, entran otros sobrevivientes, y quedan algunos afuera que hay que seguir, por lo cual hay que seguir luchando, pero lo justo, lo concreto y la demanda más urgente es que todos los que estuvieron en Cromañón esa noche tengan acceso a la ley de reparación integral, porque si no, no se puede acompañarlos. Estamos hablando de que había aproximadamente, se calcula, 4.500 personas. Mirá, ¿Esto es así? Yo lo que investigué, me baso siempre en algún argumento sólido. SADEI contó 2.811 personas. Yo no calculo que había 1.500 personas más. Porque conozco obras que entran 5.000 personas y en Cromañón es imposible que entren 5.000 personas. Se puso ese número porque en la querella se puso ese número, pero yo creo que había menos de 3.500 personas, que es un montón igual porque es el triple de la habilitación, que es un montón. Pero bueno, tengo un fundamento y lo defiendo. Más allá de eso, coincido en todo lo que dijo Sofía, así que... Y eso preguntaba porque... el padrón somos 1.600 empadronados. 1.600. Y el padrón, hay que decirlo, fue una hijaputés. Porque el padrón se hizo de una forma desprolija, sin publicidad, en el año 2005, bajo la gestión... Imagínate un año después y sin y sin hacer publicidad de que eso está abierto. ¿Qué es el padrón? El padrón es la lista de pibes que estamos acreditados de que somos sobrevivientes, que podemos percibir todo lo que implica la ley de reparación. Pero imagínate hacerlo, ¿no? Un año después, que estábamos todos con estrés postraumático y sin publicidad, ¿cuánta gente se enteró? ¿La Había mitad? chicos que no se lo contaron a los padres un año, o sea, hay chicos menores, 14, 15, 16 años, como Sofi, que no le contó a sus padres en los primeros meses. Por ahí entonces se pasó de largo el padrón, algunos que no se enteraron, y había otros, por ejemplo, mi situación fue, yo fui con una compañera de Cromañón, no sé ni quién es ahora, porque en ese momento me dijo, vení, yo te voy a acompañar, hay que empadronarse, me dijo. Yo no sabía ni qué era empadronarse, tenía 26 años, pero estaba mal. Y ella fue, y al principio fue, y no sé si había que mostrar la entrada o la entrada al hospital, no me acuerdo qué, pero me acuerdo que ella se pelea, discute, se putea, y ahí me empadronan. Al principio me rebotaban.
Y entonces yo hice lo mismo con Diego, que era mi compañero. Fui, le dijeron que no, me peleé yo, me puteé yo y lo empadronaron. Y así hicimos casi todo. El empadronamiento fue terrible. 1600 estamos adentro. Nunca se actualizó en 20 años. 20 años, no abriste nunca más el padrón, no te preguntaste dónde están esos pibes que faltan. Claro, Teniendo mínimo además- falta 1500. No, y aparte teniendo historias clínicas para hacer un chequeo, o sea, ni siquiera te estoy diciendo sacar los datos, o sea, hace números. No, algo más básico, que es, bueno, sabés que había mucha más gente de Bueno. esa. Entonces, digamos, vos como Estado tenés que salir a buscar a esos pibes Aparte, y hay pibas algo que muy, faltan. muy gracioso. En la estación de 11 dice un cartel que hubo 4.500 personas en Cromañón. Y en la legislatura nos reconocieron 1.600. O sea que se le perdieron 2.500 Claro. pibes en el En tres camino. cuadras. Entre 11 y Es una la locura. legislatura. Es raro. Y aparte, para mí, ahí lo simbólico y más molesto, o que a mí particularmente me enoja muchísimo, es esta idea que deslizan las instituciones, que es como, bueno, son muchos. Y si hubieras hecho las cosas bien, ¿qué querés que te diga? Si, Nos hubiesen cuidado. si nos metías en River y estaba todo mal, íbamos a hacer más. No sé qué querés que te diga. O sea, como que ¿Quién quieren dijo que eso? Como que es un tema de Mucho. presupuesto. no sé si lo dicen literalmente, pero hay una cosa de, Bueno, bueno, sí. pero miren, que no sé No, qué. pero Y es off the como, record, ¿qué querés sí. que o sea, discúlpame. O sea, discúlpame porque ¿Querés no... que te haga una rebaja? Claro. sí, o sea, que me querés bajar el Te precio estás también. regateando- o sea, de verdad, regateando es un sobre manoseo evidente. como... Y digamos que el presupuesto es el 0,00 de lo que la legislatura tiene o recauda, o sea, estos subsidios o reparaciones que faltan. ¿Y O sea, qué- no es una cuestión económica. Les pregunto con todo respeto, y si quieren lo contestan, ¿no? ¿Qué implica la reparación puntualmente? Programa de salud, programa de reinserción escolar, subsidio económico y ¿qué me falta? Ahora se agregó consumo problemático con la Es actualización. re importante también. Re importante. Los pibes tienen problemas de consumo. Y bueno, nada, son varios artículos que integran como que los sobrevivientes tengamos una vida digna. Teniendo en cuenta que no todos vamos a alcanzar los mismos lugares de productividad, de reinserción. Como, no Hay sé, muchos no sé. perdieron en la escolaridad. Yo perdí un año para Perdiste un empezar. año, ¿ves? Y Mirá, tenía a mi mamá no al lado, sabía, y no acompañada sabía. sí. Mirá, hay un montón de eso. Y es más, ahora se googlea todo. Vos haces una entrevista de laburo y te googlean. Y si uno es sobreviviente de Cromañón y el otro no, y tienen la misma experiencia más o menos laboral, toman al que no tuvo Cromañón. Es así. Tal cual. Nos cuesta más conseguir trabajo. Sí, si tenés estrés postraumático y estás metido en tu casa y tu primer trabajo lo tuviste a los 25 y yo trabajo a los 18 y la verdad que va a estar complejo competir en ese lugar. Bueno, todas esas cosas que parecen chiquitas y como alejadas entre sí son todas las realidades de los sobrevivientes que hay que seguir contemplando, porque no hay otra forma de hacer las cosas hoy. Y ahora seguir luchando para que todo esto que está en esta nueva ley vitalicia de reparación se cumpla, porque Sea ese es otro reglamentado, tema, claro. ¿no? Sí. Nosotros creemos que logramos una buena ley, entendemos que hay cosas que todavía que están pendientes, pero en la base abre los parámetros a cosas que están como muy cerradas. Pero sí, por supuesto, nosotros tenemos que seguir mirando muy de cerca eso, porque cuando se corre el foco, se empiezan a discutir otras cosas. Entonces creo que de ahora en adelante es como eso, lo que falta y seguir cuidando lo que ya conseguimos, porque en cuanto te descuidaste, Igual quieren ir para atrás con todo estamos lo hablando de adquirido. un subsidio que no es un salario mínimo vital y móvil y que se usa para muchos es todo. sí, todo lo que Es tienen. todo. O sea, pagan la terapia, los medicamentos y ya está. Y ya está. Para muchos es todo porque no tienen trabajo. O sea, estamos hablando de algo que nos sucedió, que, o sea, nuestra vida valía 10 pesos, la entrada valía 10 pesos. Y hay juicios, esto también hay que decirlo, la justicia lenta, no sé si hay justicia. Los juicios civiles, el 80% no se cobraron, no se resolvieron. Ahí también hay una situación, no puede ser que 16 o 15 años después les hagan las pericias a los compañeros. No, hay algo que está fallando en el... Yo no digo justicia y para mí justicia no existe, es Superman y Batman. Es poder judicial y son señores jueces y bueno, y hay muchos que no están haciendo bien su labor porque no puede reparar 20 años después el Estado. Totalmente.
Chicos, les agradecemos un montón por haber venido hoy acá y bueno, cualquier cosa que necesiten, cuentan con nosotros. ¿Puedo decir algo Obvio. chiquitito? Nosotros ahora abrimos el primer local de sobrevivientes para sobrevivientes enfrente de Parque Centenario. Estuvimos dando orientación psicológica y de salud mental y social y legal también todo diciembre, y nuestra idea es volver en marzo, así que les pedimos que nos busquen coordinadoracromañón.org en Instagram, y a todos los sobrevivientes que sientan que nadie los escucha o que necesiten cualquier cosa pueden contar con nosotros, escribirnos y venir a nuestro local a partir de marzo, que los vamos a atender nosotros, que vivimos lo mismo que ellos. Nosotros los miércoles Sí. de 10 a 14 estamos en Avenida Díaz Vélez, 4662, que es el local que acaba de mencionar Sofi. Y bueno, esto está bueno que tome notoriedad, que tome difusión, porque hay un montón de compañeros que no estaban empadronados y no saben cómo hacer, qué papeles llevar, qué hay que presentar. Bueno, nosotros también damos consejería, digamos, de toda esa situación. Gracias por la contención y por la entrevista, que estuvo buena. No, gracias a ustedes por venir. Sofía González, Luciano Frangi, sobrevivientes de la masacre de Cromañón, pertenecientes a la coordinadora Cromañón, que pueden buscar en Instagram. Nosotros seguimos hasta las 5. El Destape